quien nos guíe, Señor. Seas tú, Señor. Sean bienvenidos todos en esta tarde, ya. A la entrada en la mesa ahí donde está la canasta de víveres hay un DVD, ya. Para aquellos que gusten es un DVD de música, pero ahí también vienen 12 predicaciones, ya, un testimonio de un pastor amigo de allá de Los Ángeles, Pastor Pancho Juárez, ya, cómo Dios lo alcanzó y cómo el Señor ahora lo tiene como pastor ahí en el este de Los Ángeles, pastoreando una iglesia inmensa. Y entonces, si usted no lo tiene, porque esto no sabemos si hay algunos que ya lo tienen, pero si no lo tiene lo puede llevar, ahí están ahí a la entrada. Siéntase la libertad de tomar uno o dos para regalar. Véalo, en música en español, ¿ya? Los hermanos Gutiérrez es un grupo que toca la guitarra, ¿ya? Los dos, y de esa música a los que les guste el ting, ellos, porque fue una actividad enfocada a hispanos ahí en Downey, en California. Entonces, para que ustedes tengan la libertad, aprovechen antes que se desaparezcan los DVD y todo eso, porque no sé si va a llegar un momento en donde va a ser como el VHS, que ya... ¿Quién tiene VHS en la casa? Yo, todavía. ¿Pero quién tiene películas de VHS en la casa? Una caja inmensa, ahí están todavía. Pero oremos para que sigan manteniéndose. Si tiene su Biblia, segunda de Pedro. Vamos a llegar hoy al final de esta carta del apóstol Pedro, en capítulo 3, versículos 14 al 18. Llegando aquí ya al final. Damos gracias a Dios porque podemos ver en la mañana vinieron muchos heredianos y liguistas. No sé por qué habrá sido. Si alguien sabe, no sabe. Bueno, va perdiendo Heredia en todo caso por aquello. En capítulo 3, verso 14, el apóstol Pedro aquí comienza a cerrar su epístola. Imagínense usted qué sería lo que escribiría a aquellos que probablemente nunca más lo van a ver físicamente, ¿ya?
y sabiendo Pedro que le queda poco tiempo, y qué serían sus últimas palabras. Aquí vemos que Pedro, a través de este último libro que él escribió, estas son las últimas palabras inspiradas que tenemos del apóstol. Y hablando acerca de esto, él comienza a darle una serie de exhortaciones a los cristianos, después de haberles enseñado quiénes son ellos en Cristo, quién es Cristo. A enseñarles que en medio de la iglesia van a haber siempre, lamentablemente, aunque no queramos, falsos maestros. Y termina aquí ahora con 4 exhortaciones para los cristianos, que también lo podemos aplicar para nosotros. Ahora, el punto aquí es entender que esto no es algo así como, wow, era lo normal, lo que se esperaba de los creyentes. Hoy día lo vemos, yo no sé si los discípulos vinieran ahora o el apóstol viera el estado de la iglesia ahora y diría, ¿qué es esto? ¿Ya? Entonces ellos, sencillamente lo que parece como algo radical, era algo normal en la vida de la iglesia del primer siglo. Y aquí va a hablar de santidad, hoy día no es un tema muy popular, va a hablar acerca de paciencia, menos popular, porque todo lo queremos ya y ahora. Va a hablar acerca de firmeza, de estar estables, y va a hablar acerca de crecimiento. Entonces todo esto parte del hecho de que usted, primero que todo, debe saber quién es usted en Cristo. Es ahí donde parte todo. Si no sabemos quiénes somos en Cristo, vamos a ver estas cosas como imposibles. Si no sabemos todo lo que Dios tiene disponible para nosotros, esto se va a hacer imposible. Que todo lo que se ha hecho, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y para nosotros, se haría imposible. Por eso Él ya les ha enseñado a ellos todo esto y ahora les exhorta. Fíjense, Él les habló acerca de que debían estar vigilando sobre estos falsos maestros, porque iban a venir, iban a entrar a la iglesia. Les habló acerca de la venida del Señor. Les habló acerca de que todo esto iba a ocurrir en los últimos tiempos. Tanto Pablo como Pedro eran hombres que creían que el Señor podía venir en su tiempo. Yo creo que eso también marcó la diferencia de la iglesia. La perspectiva que ellos tenían era de que el Señor pudiera venir en su tiempo. Y una de las razones del por qué nosotros no tenemos el día ni la hora es porque Dios quiere eso. Que cada creyente viva como si fuera él la última generación antes de que el Señor regrese. Y al vivir así, de esa manera, ¿qué va a ocurrir? Vamos a poder ir en santidad, paciencia, firmes, creciendo. Por eso comienza aquí, fíjense, vamos a leer el versículo 14 al 18 y luego vamos a profundizar en algunos versículos que estamos aquí ahora leyendo. Dice, por lo cual, verso 14, por lo cual todo lo que Él ya les ha dicho, por lo cual toda la enseñanza con referencia a la profecía que Él les ha hablado, los versículos 10, de que el Señor viene, antes les había dicho, el Señor retarda su venida, pero no es como algunos piensan que el Señor no va a venir, Él sencillamente va a venir, pero no es en nuestro tiempo. Pero también ya les había dicho de que el Señor va a destruir todo esto va a ser quemado, y luego viene el juicio de Dios, una nueva creación, cielo nuevo, tierra nueva, y Él les dice aquí, a la luz de estos acontecimientos, a la luz de todo esto que ustedes ya saben, les exhorto, por lo cual dice, oh amados, la referencia aquí es a queridos hermanos, no es religioso, ya, ni legalista tratarse de hermanos, es parte de, es lo que somos, hermanos en Cristo Jesús. Y Él lo escribe aquí, oh amados. Hay otra versión que traduce esto, queridos hermanos. Entonces vean el corazón de este hombre, ya mayor, que probablemente a lo mejor en sus inicios era un corazón duro. Dios lo fue moldeando
moldeando, y ahora Él está terminando esta carta, y a todos estos les llama sus amados, sus queridos hermanos. Estando, dice, en espera de estas cosas, esperando todo lo que probablemente les dijo, el Señor viene juicio. Esperando todo esto, procurad con diligencia. La idea aquí de diligencia habla de urgencia. Está hablando aquí esta exhortación a ellos y les dice, ustedes deben entender que al esperar esto puede ser en cualquier momento y debemos poner intención, un sentido de urgencia mientras estamos esperando. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Dice, procurad, dice aquí, con diligencia, ser hallados. Y aquí habla de la responsabilidad de cada cristiano. Porque lamentablemente a veces se nos olvida de que somos responsables. Somos agentes morales libres. Y usted tiene la capacidad dada por Dios de usted decidir, de tomar acción, de decir, yo voy a decidir hacer esto, yo voy a seguir al Señor. Y al saber con mayor claridad todo lo que el Señor ha hecho, usted viene y dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo voy a servir al Señor, yo voy a seguir al Señor. Pero esto debe ser diligente. Esa es nuestra responsabilidad. Cada cristiano está llamado a que él pueda trabajar en su vida y desarrollar su conducta cristiana cada día. Y no es un asunto de solamente esperar, bueno, ya soy salvo y entonces ya de aquí en adelante, ahora el Señor por obra y magia me va a ir quitando todo. No, debo ser intencional. Por eso dice aquí, ser hallado. Y la idea aquí habla, fíjate, la mente que tenía el apóstol. En su corazón él estaba deseando la venida del Señor y dice, para que seamos hallados, procura ser diligente, porque el Señor puede venir. O sea, ustedes, a ellos les está escribiendo, ahora a nosotros, les dice, ustedes pueden ser la última generación y ustedes deben ser hallados. ¿Cómo deben ser hallados cuando el Señor venga? Porque puede ser hoy, en nuestro tiempo. Y les dice, deben ser hallados por Él sin mancha e irreprensible. O sea, deben estar listos en cualquier momento, porque el Señor puede regresar. Dios nos va a pedir cuenta de nuestra mayordomía, a todos nosotros. Lo que te di, ¿qué hiciste con lo que te di? Y por eso debemos estar, como dice aquí, preparados, listos, sin mancha, irreprensibles, en paz. En paz. Ahora, ¿cuál es el ejemplo aquí a seguir? Porque esa es la pregunta. Si usted quiere seguir mi ejemplo, se va a decepcionar. Si usted quiere seguir el ejemplo, a lo mejor quiere ver el ejemplo en su esposo, o el ejemplo en su esposa, o en este o en aquello, se va a decepcionar. El ejemplo a seguir es Cristo. Ese es el ejemplo. Ahora, todos nosotros debemos orar para que cada día más en nuestra vida se refleje a Cristo. Y Él lo ha mostrado ya aquí, en la primera y en la segunda carta. En el capítulo 1, versículo 19, el primero de Pedro, dice, Cristo es el que se presentó sin manchas, irreprensible. O sea, Él está diciendo que debemos nosotros seguir ese ejemplo. Sin manchas, irreprensible. La paz que usted necesita solamente se puede encontrar en Cristo. Y también dice aquí en el verso 15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Ve aquí cómo Pedro consideró a Pablo su amado hermano, que a pesar de las diferencias que tuvieron, porque tuvieron diferencias, imagínese usted en el libro de Gálatas, cuando el apóstol escribe ahí que le tuvo que llamar la atención, tuvo que reprender al primer papa. ¿Ya? Lo reprendió, dice, tú eres hipócrita. Cuando vienen los judíos, come con los judíos. Cuando no vienen los judíos, come con los gentiles. Pues, ¿cómo es? Y ese fue un llamado de atención público.
Muchos a veces porque son exhortados por otros se enojan y nunca más te hablan. Y lo consideran tu enemigo. Vea lo que Pedro está diciendo aquí de Pablo. A pesar de esta circunstancia, mi amado hermano Pedro, como Pedro fue fiel, él reconoce también la fidelidad de Pablo. Como Pedro fue fiel a la palabra, reconoce la fidelidad de Pablo. Y la idea aquí es compañero en el ministerio. No solamente su hermano en la fe, pero también está diciendo, este hombre también es un compañero mío en la fe, en el ministerio. Y lo que él ha escrito aquí de la paciencia del Señor es algo que ustedes deben prestar atención. ¿Dónde escribió Pablo acerca de la paciencia del Señor? En Romanos, en capítulo 2, versículo 4. Entonces probablemente ya las cartas de Pablo estaban circulando, algunas de ellas. De hecho era la forma en que ellos podían conocer los escritos de los diferentes apóstoles. Cuando Pablo escribe la carta a los colosenses, le dice, lean la carta de los colosenses aquí y luego envíenla a la Odisea, a la iglesia que está allá. Y la carta que se envió a la Odisea, léanla ustedes acá en Colosas. O sea, las cartas iban. Y de esto está hablando aquí y está diciendo, este Pablo es un amado hermano fiel que habló también de la paciencia del Señor. Dice en el verso 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos. Y la idea aquí de estos indoctos es ignorantes. Y para cada ignorante hay un débil e inestable en la fe. Por eso dice aquí, las cuales dice los indoctos e inconstantes tuercen. La palabra torcer aquí es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento y tiene una referencia a torturar, torcer algo, para que esta persona diga lo que el que la está torturando quiere que diga. Bueno, lo que ellos estaban haciendo con la escritura es eso, torcer la escritura de tal forma para que la escritura dijera lo que ellos querían que ella dijera. Y Pedro dice aquí, estos indoctos, estos inconstantes, tuercen la escritura. Y no solo la escritura del apóstol Pablo, sino dice todos, dice como también las otras escrituras. Y la referencia aquí es al Antiguo Testamento. Ahora vea lo que él está diciendo aquí de Pablo. Él está diciendo que las epístolas de Pablo ya eran reconocidas. Él está diciendo que las epístolas de Pablo fueron pervertidas, fueron torcidas. Pero también él está diciendo que fueron consideradas al mismo nivel del Antiguo Testamento, escrituras inspiradas. ¿Qué dijo Pablo en Timoteo? 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada. Entonces aquí está diciendo, todas estas escrituras son inspiradas. Todo lo que Pablo, igual que las que están en el Antiguo Testamento, son inspiradas. Y hay aquellos que las tuercen, y fíjate, dice, para su propia perdición. Lo interesante aquí es que a través de la historia de la iglesia, muchos han tratado de destruir la Biblia. Y no entienden que cuando ellos tratan de destruir la Biblia, se están destruyendo a sí mismos. Y eso es lo que usted ve. Al torcer la Biblia, al tratar de destruir ellos, se están destruyendo a sí mismos. Así que, dice verso 17, vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, o sea, ellos ya sabían. ¿Qué es lo que ellos sabían? Lo que ellos sabían era que estos falsos maestros siempre estaban ahí presentes. Siempre van a haber falsos maestros. Ya lo dijo él en el capítulo 2 de este libro. Todo lo demás de la venida del Señor también, pero lo que el énfasis es lo que ellos debían conocer, y eso es algo que usted también no debe ignorar, es que van a haber falsos maestros. Por eso dice, guardaos, dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Le dice, hermanos, no quiero que ustedes caigan de su firmeza.
a causa de estos hombres que traen el error. Ahora, para caer de la firmeza es porque estabas ahí. No puedes caer de algo en donde no estabas. Entonces le dice, hey, no quiero que ustedes caigan. Quiere decir que podían caer, claro. Sino, ¿para qué dice esto aquí? Es lo que llamarían algunos, ¿ya? El apostatar, el pecado de la apostasía. Gálatas 5:4, el apóstol escribe, dice, si ustedes vuelven a la ley y se circuncidan, de la gracia habéis caído. O sea, si vuelven a tratar de vivir su vida en función de la ley, circuncidándose y creyendo que es por obra el asunto, Pablo les dice a los Gálatas, de la gracia habéis caído. Otra vez, no puedes caer de un lugar en donde no estás. No puedes irte atrás de un lugar en donde no estuviste. Entonces aquí la advertencia, estos hombres que entran y que están ahí y que ellos sabían que iban a venir, estos debían tener cuidado porque los podían arrastrar. Estos inicuos, pecadores, que tuercen la escritura. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el antídoto para no ser arrastrado por estos falsos maestros? Versículo 18. Antes bien, creced. O sea, seguir creciendo. La misma idea se dice en Efesios 5:18. Dice que seguir siendo llenos del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Constantemente. Cuando usted piensa que usted ya la tiene, cuando usted piensa que soy lo suficientemente maduro, cuando usted piensa que es lo suficientemente fuerte y que ya no necesita seguir creciendo más, entonces va a caer. Va a estar dependiendo de usted mismo. O va a estar viviendo del impulso. Es como cuando usted baja, los que han tenido la oportunidad de bajar, ¿verdad?, en bicicleta una pendiente, ya no tienen que pedalear. Solamente va. Y pueden tomar velocidad increíble. Y de pronto pueden seguir en plano por muchos metros. Bueno, a veces hay muchos creyentes que van así, con el puro impulso. Pedro dice aquí, ustedes deben entender que necesitan crecer, o sea, seguir creciendo. ¿Cómo crecemos? El mejor ambiente para crecer es en la familia amorosa. A todos les gusta estar en familia, espero, ¿verdad? Que sí sea. Bueno, lo mismo en la familia del Señor. Eso es lo que la iglesia local debiera venir a hacer, tu familia en la fe. Y para poder crecer y para poder ser parte de esta obra que el Señor está haciendo, ¿no?, necesitas seguir creciendo, congregándote, asistiendo, siendo parte de eso. Entonces Pedro dice que sigan creciendo. ¿En qué deben crecer? Dice, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra, y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora, esta exhortación es hecha a cristianos. Primero, el Evangelio, la palabra de Dios, nunca llama a una persona que no es cristiana a que viva una vida de santidad, porque no puede. No puede hacer. La Biblia siempre llama a vivir vida de santidad a aquellos que ya han creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Por eso aquellos que quieren arreglar este mundo, haciendo mejores personas, mejores a ellos, ¿ya?, que se mejoren a sí mismos, eso es sencillamente moralidad, no cristianismo. No cristianismo. Pero el cristianismo siempre va a llamar a los cristianos, a aquellos que han creído en Cristo Jesús, han nacido o no, a vivir vidas santas. Son guiados, son dirigidos a que ellos puedan vivir de acuerdo a como Dios requiere de nosotros. O sea, en otras palabras, usted no puede esperar fruto de alguien del mundo. Obras pueden hacer todas las que quieran, pero fruto no. Porque el fruto es la obra del Espíritu, trabajando en el creyente. Gálatas capítulo 5, y el fruto, dice el Espíritu, es tal.
Y aquí es lo mismo para nosotros. Usted y yo necesitamos entender que Dios está esperando fruto. Dios cuando ve su vida, Él no está entrando a una taller mecánico, no está entrando a una empresa o una fábrica de factorías, Él no está entrando a una línea de producción, Él se supone que debe entrar a un jardín en donde pueda haber fruto, aroma, no algo estructurado, y que si usted falla, se va a atrasar la producción, no. Y esto es lo que los cristianos deben entender, ese es el resultado, eso es lo que Dios espera en la vida de cada uno de nosotros. Cuando Él sale a mirar fruto. No hay nada más lindo que eso. Hace un tiempo Valentina plantó girasoles en el jardín. Y ahí esperábamos todos los días que comenzaran a crecer. Yo creo que estaba más yo entusiasmado yo que ella. ¿Ya? Y los regábamos y todo. Pero luego que una vez crecieron y salieron, y mirar eso por el jardín, por la ventana del cuarto, mirarlo era algo precioso, decía qué lindo. Y uno salía y veía eso. Bueno, eso es lo que Dios está haciendo y debe querer ver cada vez que mira nuestra vida. Esos girasoles inmensos en nuestra vida, que son el resultado del fruto, de esa pequeña semilla que comenzó a crecer y se convirtió en un tallo, y luego, ¡pum!, salió algo y dice, wow, ¿de cómo salió eso de esa semilla tan pequeña? Bueno, lo mismo en nuestra vida. Usted como padre quiere que sus hijos crezcan. Hay algunos que quieren que sus hijos crezcan rápido. ¿Ah? Pero acuérdate, cuando lleguen a cumplir 18 no quieres que crezcan. Quieres que tengan menos tiempo. Pero el Señor quiere que todos nosotros crezcamos. Y eso es algo que Él viene a ver en nuestra vida. Dios quiere que usted madure, Dios quiere que usted esté estable, Dios no quiere que usted siga comiendo Gerber, esa comida para bebés que no es comida para bebés. Usted sabe eso, ¿verdad? Lo abre y dura cuántos meses, ¿y qué le echarán a eso? Pero a los chiquillos les gusta, a los bebés. Pero hay muchos cristianos que les gusta eso, destapar eso rápido y ya viene listo. No, Dios quiere que usted proceda, avance a comerse su pedazo de carne rico, ya con bastante grasa, espiritualmente hablando, por aquello, ¿ya? Espiritualmente hablando. Entonces, cuando Dios ve su vida y no ve crecimiento, obviamente no debe haber algo bueno en eso. Cuando el Señor mira nuestra vida y dice, ven, yo te he dado dones, te he dado talentos, no los usas. Porque Dios está esperando eso. Así como un bebé, así como un joven va creciendo, así también un creyente debe ir creciendo. El problema es que hay muchas características. Voy a mencionarte 4 características que describen a alguien que no está creciendo, a alguien que no está madurando en su vida. ¿Y por qué razón? Entonces es importante. Fíjate, primero, la primera característica es que estás autocentrado. O sea, estás centrado en ti. Y véelo desde la perspectiva de los niños. ¿Qué quieren tus hijos? Tus hijos quieren que tú les prestes atención todo el tiempo. Quieren que los mires. Quieren estar ahí. A ellos les gusta que tú los veas, que tú los mires constantemente. Mira papá, mira papá, mira papá, mira papá, todo el tiempo. Eso es lo que ellos quieren. El centro de atención. Una y otra vez. Quieren que todo el mundo se calle cuando ellos hablan. Quieren que todos los escuchen. Están centrados en ellos. Cuando los niños están siempre hablando de lo que ellos hacen. Hoy día hice eso, hoy día esto, constantemente. Si tu vocabulario es este, hice esto, creo que, quiero esto, me lo merezco, entonces tú eres inmaduro, estás centrado en ti. Estás solo enfocado en ti. Un bebé cristiano hace lo mismo, miren lo que estoy haciendo. Es que yo he hecho esto por el Señor, y estoy haciendo esto otro por el Señor. Y por eso mi opinión debe valer.
Mi opinión debe valer. Yo soy, yo, esa es la palabra que más usan estos infantes y también aquellos cristianos que se quedan ahí. Este tipo de cristianos y este tipo de niños siempre están más interesados en actividades, más que en su relación con Dios, más interesados en lo que pueden obtener del Señor que lo que el Señor ya les ha dado aquí. Quedan atrapados en el famoso juego este de las obras. Obras y más obras. Ay, que con esto hago feliz al Señor. Mira cómo piensa. El Señor debe sentirse feliz por eso. Dios me está mirando. No es que no te esté mirando. ¿Ya? Y no es que el Señor esté solamente esperando a ver qué vas a hacer tú. ¿Qué pasa cuando tú fallas? ¿Qué pasa cuando yo me propongo o dispongo a hacer algo para el Señor y no lo hago? Pero como yo quiero ser el centro de atención, el enfoque, yo quiero que Dios exista para mí y no yo existir para Dios. O sea, yo quiero sus beneficios. Si tengo problemas en el matrimonio, vengo a Dios. Tengo problemas en el trabajo, vengo a Dios. ¿Por qué? Porque lo que estoy pensando es que yo necesito a ese genio que le frote la lamparita y salga y me diga, te voy a conceder 3 deseos, piénsalos bien. ¿Ya? Porque eso a veces están esperando. Porque lo único que piensan es en ellos. Y los beneficios que puedan recibir de Dios. Autocentrados en ellos. Lo segundo es que existe una inestabilidad emocional. O sea, en sus emociones y en su mentalidad. Piénsalo así, es de los niños. Los niños cómo van, fluctúan. Usted ve cómo están los niños. A un minuto se están riendo, a otro están llorando, están peleando con uno y al otro están abrazándose. Y a veces nosotros actuamos de la misma manera. Se deprimen, como diría alguien, fácilmente. Se asustan fácilmente. Y están ahí detrás tuyo por un tiempo, pero después uno los ve corriendo por todos lados. Se distraen. Eso es parte. Eso es parte de estos niños que lamentablemente están en este proceso. Estos niños cuando no les dan algo es como que si el mundo se les acabara. Ay, se va a acabar el mundo ya, no más. Imagínate los mismos cristianos. Les puede ocurrir exactamente lo mismo. Te desanimas fácilmente, te deprimes, te distraes. Como que ya no quiero más. Ya no me miró, ya me enojé. No me saludó. Es puro niño aquí. Suben y bajan en sus emociones y los cristianos están así. Eso habla de inmadurez. Un día están felices con el Señor y otro día, es que el Señor no me oye. Yo le oro, órele usted porque parece que a usted más lo escucha. ¿De dónde sacamos eso? Es porque estamos centrados en nuestras emociones y centrados en nosotros mismos. Hay vidas que se parecen más a un bote que el mar zarandea para allá y para acá y que pronto lo va a partir en dos. Pero la vida del cristiano debe ser una vida que está en un bote, que está anclado al muelle y se va a mover, pero nunca se va a destruir. Nunca se va a ir y ser llevado por cualquier corriente a cualquier lugar. Va a permanecer firme. En medio de las tormentas, en medio de las dificultades, anclado a la palabra de Dios y anclado a Cristo Señor. Tercera cosa que usted puede ver es que existe casi nula capacidad de discernimiento. O sea, son inestables en esa área del discernimiento. Los niños son crédulos. Creen todo lo que usted les va a decir. Casi cualquier cosa. Lo mismo usted como cristiano. Si usted no es maduro en el Señor, usted va a creer cualquier cosa. Y va a irse por cualquier cosa. Por eso la palabra de Dios nos da firmeza para que no seamos arrojados a ningún lugar que no sea
a los brazos de Cristo. Y esto es lo que produce esta falta de discernimiento aquí. Estas personas faltas de discernimiento son los primeros que son atrapados por estas sectas falsas o por estas enseñanzas falsas que están proliferando por todas partes, por todas las iglesias. Conectadas ahí. Y llega cualquier viento de doctrina y se las lleva. Usted no debe ser eso. El creyente no debe ser una hoja que lleva el viento para allá y para acá. El creyente debe ser una rama que está arraigada a la vid. Y se mueve, pero ahí está firme porque está arraigada a la vid. Y la vid es Cristo. A Él y a su palabra. La cuarta cosa que caracteriza a un infante, a un niño, es que lo único que desea es entretenimiento. Desea entretenimiento, desea lo que es espectacular, lo que es emocionante. Por ejemplo, si usted le llegara a preguntar a sus hijos pequeños, ¿qué quiere? Ir a la biblioteca a leer la enciclopedia, la última enciclopedia, o ir al circo, o ir al parque de diversiones, o a cualquier cosa que tenga actividad, que sea espectacular, ir al cine, al ver Rey León. ¿Qué creen ustedes que van a elegir? Oh, sí, papá, llévame a leer la última enciclopedia, quiero leer porque me quedé en la letra B, quiero seguir leyendo. Ningún niño hace eso. Los niños generalmente buscan lo que es espectacular, lo que es entretenido, y hoy día los cristianos viven lo mismo, inmadurez totalmente. Siempre están interesados en el entretenimiento. ¿Pero qué hacen ahí? ¿Qué van a hacer? ¿Van a llevar el baile y el pastor va a bailar arriba de las mesas? ¿O qué va a hacer? ¿O va a cantar? ¿O van a salir con la gente? Emociones. Y a veces vienen, la música les gusta y se sienten bien. ¡Wow! Fue un fuego que sentí en mi corazón y me voy lleno. Y llegan al domingo siguiente y está solo Ariel y la guitarra tocando. Ya no está toda la orquesta, toda la sinfónica. ¡Ay, no! ¡Qué muerto! Por emoción. Quieren sentir algo. Eso es inmadurez. Entonces, por eso las iglesias que producen cristianos inmaduros cuando su único centro es hacer conciertos, música. Y el mensaje que van a escuchar es un mensaje de evangelismo todo el tiempo. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes pruebas? Cuando viene la tribulación, cuando viene y te dice, ¿sabes qué? Te vas a morir en 6 meses. O cuando vienen y te dicen a ti, hey, vas a perder el trabajo. O cuando viene el esposo o la esposa y dice, te voy a dejar. ¿Cómo te sostienes? ¿Cómo te sostienes? Si solamente es vivido del entretenimiento y de la emoción, es con la palabra de Dios. Ay, es que si no hay entretenimiento no voy. Ojalá que todos los cristianos pudieran ir a un lugar en donde realmente el único motivo fuera Cristo y su palabra. Eso. Porque eso es lo que realmente necesitan. Eso es lo que realmente necesitan. Entonces, características de estas personas inmaduras, ¿ya? Es eso. Están ahí todo el tiempo. No hay nada consistente en su alimento espiritual. Solo algo que es emocional, que es sencillo, simple, y que lo único que hacen es mantenerte entretenido. Ahora, el crecimiento físico es gradual, o sea, cada uno va a crecer de acuerdo a cómo va desarrollándose. No todos se pueden desarrollar de la misma manera. Pero tiene que haber crecimiento. O sea, no puede quedar alguien sin crecer. Va a haber un crecimiento. ¿Ya? Imagínese usted, si yo a esta edad que tengo, que no es mucha, a esta edad que tengo, yo estuviera aquí, blu, blu, ga, gu, 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 ah. Y usted dice, ¿qué dice? ¿O este es Cantinflas o este qué? Es un niño. No se vería bien, ¿verdad? No se vería bien. Diferente si usted lo ve en un niño pequeño. Pero cuando ya usted ya tiene la edad, usted debe comportarse como alguien maduro. Bueno, eso es lo que Dios quiere ver. Y usted a veces no se va a dar cuenta
No sé si usted ha observado eso de que cuando usted tiene a sus hijos todo el tiempo, no ve el crecimiento en ellos. Y hablo de crecimiento físico. Pero que venga un tío o una tía después de, uy, qué grande está la niña. Y uno dice, yo la veo igual, sí, pero ellos están viendo eso. Eso ellos están viendo. El crecimiento va siendo gradual, constantemente, pero va a crecer. Va a crecer y eso es lo que el Señor está esperando. No hay atajos para el crecimiento. El crecimiento es gradual, pero necesitamos alimentarnos. Entonces, ¿qué ocurre? Si no crezco, no avanzo. Y si no avanzo, me seco. Me seco. Y puedo ser engañado por estos falsos maestros. Como no estoy avanzando, no estoy creciendo, estoy retrocediendo, entonces no estoy permaneciendo en Cristo. Cualquier cristiano que está permaneciendo en Cristo debe crecer, no debe retroceder, sino que debe avanzar, debe desarrollarse en su vida. No se puede quedar igual. Tienes que tomar la palabra de Dios, conocer lo que Cristo hizo por ti y luego aprender a caminar en Él. Y estas son las exhortaciones que hace aquí. Fíjate lo que dice aquí en el versículo 14. Dos cosas va a mencionar, o en dos áreas estas exhortaciones son importantes para nosotros. Una es posicionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que Cristo ha hecho por usted. Y segundo, en la aplicación práctica. ¿Cómo yo puedo aplicar lo que el Señor ha hecho por mí? ¿De qué manera yo puedo aplicar lo que el Señor ha hecho por mí? ¿Y de qué manera Dios quiere trabajar en mi vida a través de esto? Entonces, fíjate, dice aquí, comienza Él a hablar aquí en el versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. En paz. Vamos a empezar ahí por el final. En paz. La área del crecimiento es importante en el Señor. Y entender esto aquí. Usted y yo y ninguna persona puede obtener paz aparte de Cristo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si usted busca paz aparte de Cristo, nunca la va a encontrar. Pero si usted busca a Cristo, si el creyente busca a Cristo, va a encontrar paz. Posicionalmente, Pablo dice esto en Romanos 5:1. Dice que somos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y lo interesante aquí es que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero aquí es entender dónde encuentro la paz. Si usted está en Cristo, usted tiene paz. Ahora, ¿qué quiere decir paz? La paz no quiere decir ausencia de dificultad, en donde todo está en armonía. Donde llega al hogar y usted está en el hogar, ay, sí, mi amor, ay, cariño, ay, amor. Y usted le dice a los niños, hijos, hagan eso, y los chiquillos van de una vez. ¿Ya? Y suena la música, el violín y todo en paz. No, eso no va a pasar. La gente, no, si en mi casa pasa, mentiroso, no pasa. No mienta. ¿Ya? Pero podemos tener paz en Cristo Jesús en medio de las dificultades, en medio de las situaciones. Por eso Pablo dice, y en la parte práctica, es estar en paz. ¿Qué quiere decir esto? Que usted ya no tiene que estar con la zozobra de que seré o no seré, to be o no to be, seré cristiano o no seré cristiano. No, si usted está en Cristo Jesús, usted es nueva criatura, puede tener paz. Y por eso dice Pablo en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, el que venga y te acuse y el que venga y te condene, que es el enemigo, que es Satanás, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12, él es el acusador de los hermanos. Dice, cuando él viene a acusarte, ¿qué? Dice Dios, hey, no te preocupes, yo morí por ti. Dice que el que no escatimó ni a su propio hijo, lo entregó por nosotros. ¿No nos dará también todas las cosas? ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol a todo eso.
¿Quién nos acusará si Dios es el que justifica? ¿No te da eso paz? Luchando tú con tratar de tú salvarte o tú justificarte cuando ya el Señor ya lo ha hecho. Entonces lo primero es tener esa paz. Entender lo que Dios ha hecho y descansar en que la obra es de Él. Ahora, hay muchas cosas que nos roban la paz, ¿sí o no? Por ejemplo, tragedias, problemas financieros, enfermedades, diferentes tribulaciones por las cuales podamos estar viviendo, pero estamos ahí, en esa turbulencia, a veces. ¿Se acuerda Jesús? En la tempestad, en el barco, durmiendo. Esa es la idea. Que Él no va a evitar que venga la turbulencia. Él no va a evitar que venga las olas. Pero puedes estar confiado que Él, si está en el barco, eso no se va a hundir. Y tú vas a tener paz en medio de las dificultades. ¿Por qué es importante conocer a Cristo? Porque Cristo es el príncipe de paz. ¿Dónde quieres encontrar paz aparte de Cristo? No es paz interior. Uno mismo con el universo. ¿Ya? Imagínense cómo abren las puertas para cosas que realmente son espirituales, pero espirituales demoníacas. ¿Ya? Ah, no, es que el yoga no tiene nada que ver. Sí, es totalmente, no lo puedes separar. Vacíate. No, la verdadera paz usted no la encuentra vaciándose de usted mismo, la encuentra llenándose de Cristo en su vida. Es en Él, en lo que Él ha hecho. Fíjate, Pablo dice en Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. O sea, la paz no está afuera. Usted no anda paz y amor, como anduvimos un tiempo, no. La paz está en el corazón, en Cristo Jesús. Entonces no trate de cambiar las circunstancias, sino que el Señor lo que quiere es cambiarnos a nosotros, quiere cambiar nuestro corazón. Entonces, ¿cómo usted obtiene la paz? ¿Cómo puede estar usted seguro que tiene paz? Primero usted debe entender que Dios le ama, tal cual es, que usted es amado. ¿Quién eres? Ya lo vimos aquí en este libro. Eres amado. Todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él nos ha dado. No se trata de que Él te va a amar porque hiciste esto bien y hiciste esto mal, entonces no se trata de eso. No se trata de lo que yo hice el año pasado, no se trata de lo que yo hice el mes pasado, se trata de lo que Él ha hecho por usted. ¿Dónde? En el Calvario. Entonces somos amados por Él. Cristo murió por nosotros, que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Él nos amó. Pero también debemos entender por lo que Cristo ha hecho. Vea lo que dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí está el contraste. Fíjate, en mí tendréis paz, dice el Señor. En el mundo tendréis tribulaciones. Lejos de Cristo no hay paz. En el mundo lo único que va a encontrar es tribulación. Y aquí está la clave. Es en Él, no en nosotros mismos. No es que nosotros tengamos algo bueno, no, es en Él. Es en Cristo Jesús, en donde podemos nosotros descansar y tenemos todo lo que necesitamos. Entonces debemos dejar de decir a la gente busque paz, no, debemos decir a la gente busque a Cristo. Porque en Cristo va a encontrar paz. Es ahí donde va a encontrar, en medio de todas las situaciones. Si usted pone la paz sobre Cristo, en lugar de Cristo, entonces nunca lo va a encontrar. Está cometiendo un grave error. Cristo siempre es primero. A Él debemos encontrar. Cuando la gente encuentra a Cristo, encuentra y tiene vida, paz, recibe todos los beneficios a través de Cristo Jesús. Es a través de Él, es en Él. Pero también tiene que ver mucho con quien envía esa paz. Y la paz yo no se las doy, paz, váyanse en paz. No, es la paz de Dios. Vea lo que dice Juan 14:27.
La paz os dejo, mi paz os doy. Por eso, ¿cómo hemos reducido el cristianismo a lo barato? Cuando tenemos lo increíble que Dios tiene. Es la paz de Dios. Dice, yo no os la doy como el mundo la da. Si usted encuentra la paz de Dios, no se turbe vuestro corazón. Creed en Él. No tenga miedo. El tener la paz de Dios, el encontrar a Dios y encontrar la paz que Dios tiene para nosotros, nos hace que usted y yo podamos estar confiados. Fíjate, dice, no es como la que el mundo da. Hay un contraste. Hoy día muchos cristianos a veces están enseñando, están entregando a los creyentes la paz del mundo, no la paz de Dios. Vea lo que dice Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Quieres paz? Es en Él. Es en Él. Entonces tenemos la paz con Dios, pero también tenemos la paz de Dios. Cuando usted está así como, no sabe qué hacer. Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, dice, por nada estáis afanosos. Antes sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones, sus pruebas, sus tribulaciones, sus necesidades, ¿verdad? Las circunstancias de su vida, sus luchas. Preséntelas ante Él, delante de Él. Y Él dice, dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, una paz que ninguno de nosotros puede llegar a entender y conocer aparte de Cristo. Entonces tenemos la paz de Dios, la paz con Dios y la paz de Dios. Para tener la paz de Dios necesitamos tener paz con Dios. Y el Señor ya lo ha hecho. Tómelo, es la promesa. Ponga delante de Dios. Cuando Pablo escribe esa carta a los filipenses, estaba en la cárcel. Y les dice él, por nada estáis afanosos. ¿Se imagina usted, Pablo? Y dice, qué torta, me irán a sacar de aquí. Quizá a lo mejor me voy a morir. No me imagino eso. Sino que les estaba enseñando lo que él estaba viviendo. Tú no puedes enseñar algo que no has vivido. Por eso a veces es importante ser intencionales en eso. En serlo, en vivir por fe, en confiar en Dios, en pedir que Dios te dé esa paz y recibirla por fe. Pero también nos dice aquí dos cosas más, no solamente que Él nos encuentre en paz, sino que también sin mancha, sin defecto moral es la idea aquí, para cada uno de nosotros. Lo práctico es lo que Pedro enseñó en el capítulo 1 del primer libro. Versículo 18, sabiendo que fuisteis, dice, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, dice aquí, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Queremos estar sin mancha y sin contaminación, nosotros no podemos, pero Él sí. Y Él nos ha limpiado, y esto es nuestra posición. Ahí es donde nos mantenemos firmes, por su sangre que nos ha limpiado, nos ha puesto sin mancha, sin ningún punto de contaminación. Martín Lutero narraba que él a veces tenía pesadillas y sueños en donde Satanás venía y se presentaba ante Dios acusándolo a él. Y vea todo lo que él ha hecho, y estoy hablando después de que Lutero se reformó. Y dice que tenía estas luchas hasta que Satanás lo acusaba de esto, tú hiciste aquello, y que él dice que en sus sueños él le respondía, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia y me ha limpiado de todos mis pecados. Y descansaba en el Señor. Porque cuando Él me ve, decía Lutero, Él me ve sin mancha, vestido con un vestido blanco, resplandeciente por la justicia de Cristo Jesús. Esa era la seguridad que tenía. Entonces a veces el enemigo va a venir y te va a atacar. No eres perfecto, no soy perfecto. Aunque ustedes no lo crean. Sí, pregúntale a mi esposa. No, mejor no le pregunten. No soy perfecto. Si el enemigo a veces te ataca y te trae y te acusa, no, soy limpio por la sangre de Cristo Jesús. Eso es lo que es posicional. Pero ¿qué es lo práctico?
¿Cómo llevo yo eso a la práctica? Vea lo que dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, fíjate. No dice Dios te va a apartar. No dice no te preocupes porque el ángel de la guarda te va a apartar. No dice eso. Dice que ustedes y yo debo apartarme de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. O sea, es cosa que yo debo hacer. No esperar que el ángel se me aparezca para no hacerla. Yo debo hacerla. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, cuando alguien no está haciendo eso, cuando alguien no se está apartando de esto, de fornicación, de mentira, de engaño, de todo ese tipo de cosas que son pecados, de cualquier tipo de práctica, lo que realmente está diciendo es que no conoce a Dios. Porque Pablo dice aquí, como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, tiene que haber una diferencia entre un cristiano. Esa es la práctica. Dejar eso. Alejarnos, dice, apartarse. Ah, es que el Señor me lo puso en mi camino. No, fue el diablo. Se lo puso. Sí, Ale, también me reí. Sí. Si usted está casado y le pone a otra persona que no es su esposa o su esposo, ah, es que Dios sabe lo que necesito. No, ese es el diablo, el mandinga mismo. Y usted tiene que huir. Huir de ahí. Y no comenzar, ah, es que sí, verdad, es que el Señor sabe que yo sufro tanto. No. Entonces Pablo dice, apártese de eso. Eso es lo práctico. Somos ya limpios. Entonces ahora deben comenzar a dejar aquellas cosas que ya no lo identifican a usted, porque usted ahora conoce a Dios. Vea lo que dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resista al diablo. ¿Se fija? Sométanse. Luego dice resista. Es algo que yo debo hacer. Yo debo pararme firme y luego huir. Dice, y Él va a huir de usted. Pero usted sométase y resista, manténgase ahí. Acérquese a Dios, dice el versículo 8, y Él se acercará a vosotros. Y vea lo que dice ahora aquí, pecadores. Vea lo que dice. No soy yo, es lo que estoy leyendo en Santiago, porque me miraron así. Pecadores, limpien las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago le está escribiendo a los cristianos. Eso es algo práctico. Cuando usted conoce al Señor, usted desea vivir vidas sin manchas, sin defecto moral. Porque usted no quiere hacer nada que traiga deshonra al nombre de Dios. Porque el punto es ese. Cuando yo peco, cuando yo caigo en adulterio, cuando yo hago esto, cuando yo soy sorprendido en aquello, es el nombre de Cristo que es manchado. Sí, dice, también el suyo, sí. ¿Se acuerda David? Has hecho que el nombre de Jehová sea blasfemado por los gentiles, cuando tomó a Betsabé. Entonces, huir es lo práctico, para que podamos estar parados ahí sin manchas, reconociendo que ya en Cristo Jesús somos limpios por todo lo que Él ha hecho aquí. No quiere decir que esto me va a hacer salvo, no, eso es porque usted es salvo. Lo que esto va a hacer es incrementar su comunión con Dios. ¿Qué hace separación entre el hombre y Dios? El pecado. ¿Qué hace que nosotros perdamos esa comunión que debemos tener con Dios? Es el pecado. Entonces, sin mancha. Pero también dice que debemos ser irreprensibles. O sea, que nadie tenga que acusarlo a usted en forma justificada. Usted está sin culpa. No hay reproche. Es inocente. Efesios 1:3 es lo posicional. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Él nos amó, nos eligió en Cristo para ser santos sin manchas ante sus ojos. ¿Cómo te ve Cristo ahora? Así te ve. Sin manchas. Delante de Él. Dios no ve las fallas. La culpa ha sido eliminada cuando lo creemos.
Pero ¿qué debo hacer yo? En lo práctico, Proverbios 11:20, abominación son a Jehová los perversos de corazón. Examine su corazón. Dígale al Señor que examine su corazón. Mas los de perfectos, dice, los perfectos de camino les son agradables. En Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuración y contienda. Si va a hacer algo murmurar y va a murmurar, mejor no lo haga. Si va a hacer algo para pleitear y para pelear, mejor no lo haga. ¿Para qué? Dice, para que no seáis, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha. ¿En medio de dónde? De una generación maligna y perversa. O sea, tenemos que mostrar una diferencia. Una diferencia. Y es de lo que le está diciendo aquí. Entonces, sin culpa, delante de Dios, que cuando usted se presenta ante Él, es así como lo ve, y se deleita el Señor en nosotros. Es lo que la Escritura dice aquí. Ahora fíjate, continúa aquí animando el apóstol Pedro, ¿ya? Basado en todo lo que él ya les ha dicho. Versículo 15. Dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Entonces, paz, irreprensibles, sin manchas, pero aquí también dice pacientes, mientras esperamos el regreso del Señor. Eso lo miramos en los versículos 8 y 9. ¿Por qué el Señor no ha venido? Porque Él quiere que muchos más vengan al arrepentimiento. Mucho más aquí. Y estad firmes, dice. Estad firmes. Lo cuarto dice, debe estar firmes en las Escrituras. Si usted está firme en la Escritura, esto le va a dar a usted estabilidad. Y de esto habló, versículos 15 al 17. De que debemos permanecer firmes en la Escritura. El verso 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Estos falsos maestros que no se basan en la palabra de Dios. Cualquier persona que no se base en la Escritura, que no esté fundada en la palabra de Dios, va a ser inestable en su caminar. No va a poder ser firme. Una persona inestable va a ser una persona que siempre va a ser jalada, siempre la van a jalar. El problema es que siempre van a haber falsos maestros buscando a esos inestables. ¡Pum! Para guiarlos ellos y llevarlos al error. Al error. Entonces, para que eso no ocurra, debe estar firme. Y luego termina aquí en el versículo 18, mira, la exhortación final que hace. Antes bien, creced, o sea, seguid creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si haces tú estas dos cosas, o sea, si vives estas dos cosas, vas a traer gloria a Dios. Dice, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces, primero dice conocimiento de Jesús. Crecer en el conocimiento. No solamente saber acerca de Jesús, sino conocer a Jesús en su relación personal. En el primer capítulo, versículos del 1 al 4 de Segunda de Pedro, él dijo que todo lo que usted necesita para la vida y la piedad están en el conocimiento de Él, en el conocimiento de su palabra. Entonces, ¿dónde encuentra lo que usted necesita para su vida? Es en el conocimiento de Él. Es en Cristo Jesús. Y aquí termina esta carta de esta manera. Crezca en el conocimiento de Él. A la gente no quiere conocer a Cristo. La gente quiere conocer cualquier otra cosa, el planeta, el plan acá, el método aquí, el método allá, pero no quieren conocer a Cristo. Porque eso requiere tiempo. Y no hablo de un conocimiento intelectual solamente, que sí es importante, pero de un conocimiento práctico. ¿Cuántos han conocido a Cristo desde la perspectiva de un proveedor, desde la perspectiva de un pastor, de un sanador, de un consolador? Porque cada día tu vida experimenta diferentes situaciones en donde necesitas un área en tu vida en donde Cristo se presente a ti. ¿Quién es el que me envía?, le preguntó Moisés a Jehová, ¿se acuerdan? Yo soy. O sea, yo soy lo que tú quieres y que lo que tú necesites que yo sea. Y de ahí, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Jireh.
Todos los nombres compuestos, todo lo que usted necesita, usted lo va a encontrar en Él. Y cuando usted lo conoce, va a poder experimentar y va a poder vivir eso. ¿Necesitas consuelo? Vas a conocer al Dios de toda consolación. ¿Necesitas paz? Vas a conocer al príncipe de paz. ¿Necesitas sanidad? Vas a conocer al sanador. Todo lo que usted necesita, pero es del conocimiento, es el crecer en Él. Y por eso la gente necesita crecer. Yo no sé, usted debe tener su tiempo devocional y también debe tener su tiempo de lectura de la Biblia, que son dos cosas diferentes. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es tener un tiempo devocional, un tiempo en el que yo leo un pasaje y veo que me dice este pasaje a mí acerca de Cristo. Entonces, es que en el Antiguo Testamento es más complicado. Bueno, entonces lea, si le cuesta más en el Antiguo, lea los Evangelios. Lea una porción de un Evangelio y vea qué aprende de Jesús, qué le habla de Jesús, qué necesita de Jesús en esa historia, que usted pueda obtener de Él. ¿Qué habla de la grandeza de quién es Él? Porque esa es la manera, conocerlo a Él. Descubrir a Cristo en diferentes facetas de nuestra vida. Pero no solo eso, dice aquí que también debemos nosotros crecer en la gracia. 3 razones por las que usted debe crecer y terminamos. Primero, porque va a haber momentos en su vida y en mi vida en donde no vamos a estar en paz. Van a haber momentos en nuestra vida en que vamos a ser afectados por nuestra debilidad en la carne. Vamos a vivir momentos en nuestra vida en donde las manchas se van a notar en nuestra vida. Donde vamos a darnos cuenta de lo que menos somos es pacientes. Donde vamos a dar cuenta de muchas áreas en nuestra vida. Fíjate que cuando tú conoces a Cristo Jesús, lo que a veces la gente piensa, bueno, cuando ya sea muy maduro, ya no voy a necesitar a lo mejor tanta lucha, no voy a tener tanta lucha. Mentira. Porque cuando tú eres más maduro y conoces y creces y vas avanzando en la vida del Señor, tú te vas a dar cuenta que las faltas son más claras en tu vida. Mucho más que antes. Antes no las veías como fallas o como pecados. Pero ahora que conoces más del Señor, sabes que son pecados. Y ahí están. Y estás luchando con eso. Por eso necesitamos nosotros crecer en la gracia. Porque si no nos vamos a frustrar. ¿Te imaginas si no tuviéramos la gracia de Dios? La gracia de Dios no solamente es para salvación, sino que es para poder vivir nuestra vida. Y la necesitamos todo el tiempo. Nos van a haber momentos en donde nos va a faltar fe, hermanos. Valentía. Y si todo eso no tuviéramos la gracia de Dios, estaríamos condenados. Estaríamos perdidos. Entonces dice ahí, crezcan en la gracia. La gracia es darle a usted y darme a mí ese favor inmerecido. O sea, aunque no lo merezco, pero Dios disfruta haciéndolo. Dios disfruta dando su gracia. Sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, cuando usted falla, cuando yo fallo, necesitamos su gracia. Todos los días. Hoy día no, Señor, no es todo el tiempo. Acuérdense, no es en base a lo que yo hago, sino en base a quién es Él. ¿Quién es Él y quién es usted en Cristo? Su gracia. Necesitamos su gracia para que usted y yo seamos fuertes para poder continuar. 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, dice el Señor al apóstol Pablo. Crecer en la gracia. No ore por vidas más fáciles. Ore por ser personas más fuertes. A veces, que se haga mi vida más fácil. No ore por tareas iguales a tu poder. Ora por poder iguales a tu tarea. Eso es, y es la gracia de Dios la que nos da eso que necesitamos aquí. Y todos los días tú te das cuenta que haces cosas y que solamente Dios es el que ha estado ahí. Hay unas 2 palabritas en la Biblia que ustedes las pueden encontrar si las buscan en una concordancia, que son pero Dios. Fallé, pero Dios, en su gracia, ya hace la diferencia. Para usted y para mí. Y por último necesitamos la gracia de Dios, crecer en ella
para mostrar gracia a los demás. Dar de gracia lo que de gracia usted recibió, pero también dar perdón así como ha sido perdonado. Cada vez que usted experimenta la gracia de Dios, Dios te dice, ok, de la misma manera ahora tú dale a otro. Perdona, así como Él nos perdona. Ese es el crecimiento. De mucha gracia, muestren mucha gracia, mucha misericordia. Usted no debe tener la mentalidad, el que me la hizo me la paga. Eso no es la mentalidad cristiana. La mentalidad cristiana es gracia, dar mucha gracia. Y cuando usted hace eso, vamos a estar glorificando a Dios. Fíjate, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la tierra. Aquí crecemos. En gracia y en conocimiento. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Eso es el cielo. ¿Quieres ir al cielo? Tienes que aprender a vivir en el conocimiento de Cristo y en la gracia de Dios, aquí en la tierra. Mientras vivimos aquí, un día vamos a estar en la gloria, exaltando a Dios. Y termino aquí con estas palabras. Amén. Hay algunos manuscritos que no aparece esta palabra, pero en este texto, la referencia aquí es amén, deseo del corazón. Amén, una afirmación de nuestra fe. Así sea. Amén es el gozo del corazón. Wow, saber que un día vamos a estar con el Señor. Es la esperanza y la confianza que tenemos. Así sea. Es una declaración de resolución. Amén. Así sea que vivir en el conocimiento de Cristo, vivir en la gracia y entender que Dios es el que nos va a ayudar a salir adelante. Amén. Que así sea. Entonces, empezó con gracia y termina con gracia. Así es nuestra vida. Así debe ser. Todo el tiempo. Nunca debemos dejar de lado eso. Crecer en Cristo Jesús. Aprender más de Él. Conocer más de Él. Experimentar más de Él en nuestra vida. Y permitir que Él haga esa obra. Que la continúe en la perfección hasta el final. ¿Cuándo la va a terminar? ¿Cuándo usted va a decir yo ya no necesito más? Nunca. Siempre necesitamos más de Él. Cuando llega al cielo, usted va a decir, sí, ahí ya vamos a estar con Él, cuerpo glorificado. Mientras usted está aquí, usted necesita crecer de la gracia. La próxima semana empezamos con Primera de Juan. Comienzan a leer Primera de Juan. Es la carta que vamos a comenzar a estudiar. Y le vamos a tener una introducción del primer libro de Juan. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por este libro y que cuando leamos, Señor, y continuemos leyendo, Señor, a través de este libro, las veces que lo leamos, Señor, tú puedas hablarnos más y más acerca de lo que tú has hecho por nosotros, acerca de quién tú eres, Señor, y que podamos crecer en ese conocimiento y que podamos crecer en esa gracia, en ese favor inmerecido, Señor. Te agradecemos. Oramos, Señor, por salud para los enfermos, oramos por fortaleza a los débiles, consuelo, Señor, a los tristes, trabajo y provisión que no tienen, Señor. Te lo pedimos, Padre. Y pedimos, Señor, que nos uses para hacer sal y luz en este mundo mientras estamos acá, Señor. Te lo pedimos, Padre, y oramos, Señor. Ponemos, Señor, todo esto en tus manos. Bendice esta semana que comienza y todo lo que vamos a hacer en esta semana, que podamos caminar tomados de la mano, Señor, como esa rama, Señor, pegada a la vid, caminando contigo, Señor, y permitiendo que tú, Señor, uses nuestras vidas, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.